Son las 9:35 de la mañana y continuamos aquí en directo en Buenos Días Aragón. Considerada como una de las epidemias del siglo XXI, la diabetes afecta a unos 6 millones de españoles. Y va a más. La diabetes tipo 2 es la más común, está detrás del 90% de los casos, y quien la padezca ya sabrá todo lo que implica. Pastillas, pinchazos de insulina, problemas renales, de vista, cardiovasculares, una enfermedad que en muchos casos cambia su día a día. La diabetes tipo 2 se define como una enfermedad crónica e incurable, al menos hasta mañana. Porque hace 10 años en el Hospital Quirón de Zaragoza se llevó a cabo una operación que permitió eliminar la diabetes en un paciente. Para hablar de aquella curación definitiva, la Sociedad Americana además dice que tienen que pasar 10 años, una década que esté libre de la enfermedad. Y para confirmar si finalmente ha sido un éxito, hoy están con nosotros los protagonistas de esa intervención. Nos acompaña el doctor que llevó a cabo la operación, Jorge Solano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También el paciente que vivió en primera persona de esa operación, Óscar Navascués, buenos días. Buenos días. También otro de los primeros pacientes que pudo disfrutar de la operación, ahora veremos si con éxito o no, Ismael García, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar por eso, han pasado 10 años, ¿habéis tenido alguna recaída? ¿Estáis curados? ¿Notáis algún síntoma? Yo de momento no tengo problemas, de hecho ya me ves que tengo un cuerpo Danone y el tema de azúcar voy, me pinché ayer porque por si acaso para algún dato y tal, 95. Bueno, última hora, se cumple de momento con el pronóstico. Sí, perfecto. Ismael, ¿en tu caso? Pues en mi caso aún es mejor todavía. Yo ni me hago las pruebas siquiera. O sea, simplemente que una vez al año cuando el doctor Hacha me hace los análisis, el endocrino, la licosodada sale 4,5, sale correcta. Por lo tanto, ya ni necesito hacerme la prueba. ¿En 10 años ningún pico de azúcar? Ningún pico de azúcar. En 10 años, ni 1 miligramo de insulina. Absolutamente nada. Decía al principio que la diabetes está considerada como una enfermedad crónica e incurable. ¿Sigue siendo una enfermedad crónica e incurable? O sea, crónica ha sido siempre, hasta la aparición de esta cirugía obviamente no se curaba la diabetes. Nosotros hasta ahora hemos ya realizado más intervenciones, pero siempre de manera un poco cauta. Decían, ¿usted cura la diabetes? Digo, no, nosotros no curamos la diabetes, la controlamos. Hay que esperar 10 años, como bien has dicho antes, es la pauta que pone la Sociedad Americana de Diabetología para considerar curación de diabetes más de 10 años sin tratamiento. Aún no lo podemos decir hasta mañana porque a Óscar se le operó un 13 de febrero, entonces ya ha dicho que oficialmente hasta mañana no está curado. Pero bueno, sí, la verdad es que yo creo que ahora sí que podemos hablar de curación de la diabetes. Una operación pionera en España, también a nivel mundial. Estamos hablando de una cirugía metabólica, de un bypass gástrico. Es una especie de cirugía que se realizaba antes también a personas que tenían obesidad mórbida, no a todas, porque es una técnica específica. Explíquenos en qué consiste exactamente esta técnica. O sea, no es un bypass gástrico, es un bypass, bueno, son nombres, biliopancreático. Vamos a ver, el problema es el siguiente, es lo que yo he comentado en muchas ocasiones, esto es la cirugía de la casualidad. Cuando se operaban pacientes de úlcera de estómago se vio que adelgazaban al reducir el estómago y se aplicó a los obesos. Cuando se aplicó a los obesos, diversas técnicas, se vio que cuando se hacían técnicas de bypass se les curaba la diabetes, pero vamos a ver, no es que se les cure la diabetes o se les solucione al año cuando han perdido peso, no, que muchas veces en las primeras 24 o 48 horas sus niveles de azúcar, de glucosa en sangre ya se normalizan. ¿Qué ocurre? Se sabía que ocurría, pero no sabíamos por qué. Luego, pues, el tiempo, la investigación va dando sus frutos y entonces ahora lo que sabemos es que hay determinadas hormonas en determinadas partes del intestino que conforme pasa la comida se van activando. Entonces, hay unas zonas de intestino que cuando pasa la comida activan unas hormonas que hacen que suba el nivel de azúcar. Mientras que hay otras zonas de intestino que cuando la comida pasa por ahí bajan los niveles de azúcar. Esto en un diabético tipo 2 está descompensado. La intervención lo que consigue es mediante un cortocircuito, es una intervención sencilla, nos cuesta 30-40 minutos realizarla, es que la comida no pasa por las zonas donde están esas hormonas que suben los niveles de azúcar y van directamente a la zona donde bajan los niveles de azúcar. Por eso, como la intervención comienza a funcionar nada más que hemos acabado, cuando el resultado es bueno, muchas veces es muy espectacular, porque los pacientes en muchos casos abandonan la clínica, como fue el caso de Óscar, ya con niveles de glucosa normales en 48 horas. Estás hablando de una enfermedad que decía también al inicio que provoca muchos problemas en el día a día, sobre todo cuando es una enfermedad avanzada. ¿Cómo era tu día a día antes de producirse esta operación, Óscar? Pues en mi día a día
ten en cuenta que teniendo restaurante, pues llega un momento en que estás todo el día picando. Entonces, en unos análisis de empresa, llega mi mujer y como Jorge ve el cliente ha sido, mira Jorge, mira cómo tiene, pues me parece que tenía, no recuerdo bien, pero me parece que tenía de colesterol 200 y pico, de azúcar también llevaba, no sé si eran 225 o alguna así, y me parece que el tema de hipertensión me parece que iba 16-10 o alguna cosa así. Entonces me cogió por banda, en el restaurante estuvimos comiendo tranquilamente, o sea, cuando terminó de comer nos quedamos solos y me explicó problemas que podría tener con el tema del azúcar y me explicó cómo era la operación, los dos solos mano a mano, y dije, venga va, que me lo hago. Claro, cuando llego a mi casa y le digo tanto a mi hermano como a mi mujer, oye, que me opero, al principio se echaron las manos en la cabeza, pero luego viendo el resultado, pues claro, se quedaron alucinados, claro. Sí, porque sales de esa operación y ¿qué ocurre en los próximos días, en los siguientes días a la operación? El principal problema que sale de la operación es que te tienes que cambiar de vestuario, porque no te vale nada. Y tienes que ir primero directamente a la tienda a comprarte ropa. Porque pierdes peso. Porque pierdes peso, claro. Yo me pegué 10 días solamente tomando, antes de la operación, 10 días tomando líquido, con lo cual ya perdí 7 kilos. A la semana siguiente de la operación, otra semana a líquidos, con lo cual ahí perdí otros 4 o 5 kilos. A la semana siguiente empezábamos con purés y a la siguiente semana me llama Jorge, oye, vamos a quedar todas las semanas porque vamos a empezar a ver cómo, yo te voy a decir lo que tienes que comer para ver cómo evolucionas. Ya quedábamos todas las semanas, pues ahora te vas a comer un trozo de solomillo, pero no te quedas un solomillo entero, sino un cuarto de solomillo, cómetelo despacito, tal, y ahí vamos viendo cómo evolucionábamos todo. ¿Y comprobaste cómo tu salud mejoró de inmediato? Bueno, sobre todo, pues ya ves, pues incluso no tiene nada que ver, pero hasta el peso que perdías, hasta las rodillas que también las teníamos tocadas, de tanto que estás de pie, pues hasta eso mejoró. Ismael, en tu caso eras un diabético mucho más al límite, por decirlo de alguna manera, porque ya estabas en una situación mucho más complicada cuando te decidiste también a operarte, que fue pocos días después. Sí, fue unos pocos días después, aunque a mí pues me llevaba el doctor Achaco endocrino, que es colaborador con el doctor Solano, estabais juntos en el mismo despacho, ¿no? Sí, sí. Y Acha me decía, no te preocupes Ismael, que cuando tengamos esto en marcha, pues te operaremos y te solucionaremos el problema. Porque ¿cómo era tu día a día? Mi día a día era desastroso. Yo soy funcionario de policía, las ingestas mías no tenían control, hasta todas las horas, día, noche, hoy dormía, mañana no dormía, hoy comía una hora, mañana comía otra hora, un problema. Dejé de fumar, empecé a engordar muchísimo, hasta el punto de llegar a los 140 kilos. Me llegaron a ingresar en la Montpellier con 500 de triglicéridos, una cosa ya casi, no me tenía ni de pie ya, perdía un dolor de cabeza que no había forma de esto. 270 de colesterol, 20-10 de tensión, o sea, un desastre por completo, a punto de cortarme un dedo del pie por gangrena, un dedo que no se quedó muy bien, pero ahí está. Y a partir de la operación, la verdad es que lo llevé a rajatabla lo que me indicó el doctor Solano, pero a partir del tercer mes, la verdad es que he hecho lo que he querido ya. Ya he comido de todo, sigo comiendo de todo. ¿Y no has vuelto a oír hablar de la insulina? Bueno, no sé ni lo que es la insulina, ni lo sé, ni me he vuelto a pinchar ni a hacerme una prueba siquiera para ver cómo voy. Me encuentro tan bien, duermo muy bien, que antes no dormía tampoco. Una cosa fabulosa, un gran éxito, de verdad. ¿Y el éxito está asegurado en el 100% de los pacientes? No. En primer lugar, el paciente tenemos dos grupos de pacientes. Por ejemplo, aquí hay un anverso y un reverso que son Óscar e Ismael, ¿de acuerdo? Óscar es una diabetes recién diagnosticada, muy descompensada, mientras que Ismael es una diabetes de muchos años de evolución ya en tratamiento con insulina, ¿vale?
Si son en pacientes, digamos, delgados, nosotros, el hablar de obeso o delgado es por el índice de masa corporal, o sea, relacionamos peso con altura. No es lo mismo pesar 100 kilos y medir 2 metros que medir 1,5 metros, para que nos entendamos. Entonces, si el paciente tiene un índice de masa corporal entre 30 y 35, o sea, que le sobran 15 o 20 kilos, cuando le operamos, el porcentaje de éxito que tenemos es del 82%. O sea, el 82% de los pacientes dejan toda la medicación. Dejan las pastillas y si se ponen insulina, dejan la insulina. Luego tenemos un 18% restante, que son todos gente que se ponía insulina, entonces de esos, el 99% dejan la insulina, se compensan solo con pastillas. O sea, básicamente, por no hacer un mareo de cifras, si uno se pone insulina, tiene el 99% de probabilidad de abandonarla tras la intervención y un 82% de abandonar todo tipo de tratamiento. Ya si el paciente es más obeso, curiosamente los resultados son todavía mejores. O sea, cuanto más obeso es un paciente, mejor obtenemos cifras de resolución de la diabetes hasta del 94%. La ventaja en ambos casos es que la resolución es prácticamente inmediata. O sea, entonces, y no solo eso, sino todos los problemas asociados, triglicéridos, colesterol, problemas de riñón, problemas de hígado, se solucionan tras la intervención. Me gustaría decir que va bien en el 100% de los casos, pero mentiría. ¿Y se puede ir avanzando hacia una operación de este tipo que también pudieran asumir los pacientes con menor peso? Sí, vamos a ver. La historia de la cirugía de la diabetes es que lo que te comentaba antes, que se vio en los años 90 que los pacientes obesos mórbidos, que se les hacía determinados tipos de bypass, se les solucionaba la diabetes. Ahora estamos operando pacientes que no son obesos mórbidos, pacientes que les sobra solo 15 kilos de peso. Para que nos entendamos, si hablamos de índices de masa corporal se lía un poquito la gente. Entonces, con 15 kilos de sobrepeso ya podemos operar. Y esas son las cifras del 82% de resolución. ¿Pero qué técnica hacemos? Es una técnica parecida a los bypass de obesidad, pero no tiene nada que ver. O sea, en un bypass que se hace por obesidad, lo primero que buscamos es que baje de peso el paciente. Ahora ya buscamos otras cosas gracias a estos descubrimientos. Buscamos solucionarle los problemas ya incluso antes. Pero bueno, y como efecto secundario de la intervención se solucionaba pues la diabetes, triglicéridos, colesterol. Ahora es al revés. Vamos a solucionar los problemas al paciente y luego igual pierde peso. Entonces, ¿qué modificación hacemos en los pacientes no obesos mórbidos? Modificar la intervención para que pierdan el menos peso posible. Entonces, cuando un paciente no es obeso mórbido, normalmente la pérdida de peso que tenemos no pierden durante un año, sino solo durante 6 meses, y es alrededor entre los 12 y los 15 kilos lo que suelen perder. ¿Vale? Entonces sí que se aplica a pacientes más delgados, claro. Presentábamos en la primera parte de nuestro programa unos datos que es una enfermedad que afecta la diabetes tipo 2 a más de 5 millones de españoles, que además tiende a más. Desde la Organización Mundial de la Salud creen que puede llegar a afectar al 10% de toda la población, ir subiendo ese porcentaje cada vez en más número. ¿Este tipo de intervenciones se podría llegar a extender para toda la sanidad? Por así decirlo, que casi todos los pacientes que tienen ese sobrepeso se puedan someter a un tipo de tienen que tener ese sobrepeso y cumplir una serie de criterios. Luego hay que hacer un análisis de sangre para comprobar si son aptos para ser operados o no. Pero es sencillo, es un simple análisis de sangre. Vamos a ver. El problema es que si nosotros seleccionamos a los pacientes, claro que se puede extender la intervención a más pacientes. De hecho, ya se está haciendo en muchos más hospitales de España y se está haciendo en muchos más hospitales del mundo este tipo de intervenciones. Pero de la cifra que tú has dicho hay una cosa que muchas veces no se habla, porque hablamos de 4 millones y medio, 5, 6 millones de españoles. Vamos a ver, hay dos cosas en esa cifra que hay que tener en cuenta, que es lo peor. Uno, casi la mitad de esos españoles no saben que son diabéticos. ¿Vale? La diabetes tipo 1 se ve enseguida. Es la típica de los niños, se pone fatal, va a urgencias descompensado, insulina y se acabó. No existe cirugía para la diabetes tipo 1. Ya quiero dejarlo claro porque a mí me llaman muchos padres y madres angustiados con su niño de 3 años, lo siento, pero no puedo operarlo. Pero la tipo 2 puede cursar durante años sin que el paciente se entere. Y la descubrimos cuando ya tiene graves complicaciones en riñón, cuando acude a urgencias con un infarto y se ve que es diabético, cuando tiene un simple catarro que acaba en neumonía y se descompensa, entonces se descubre que es diabético. Por un lado, la mitad no están diagnosticados. Y por otro lado, tenemos otro gravísimo problema ahora social. Estamos viendo diabetes 2 en los niños. Niños obesos, que no son obesos, que es que ya son diabéticos. ¿De acuerdo? Entonces hay... Sí, los que ya conocemos, los que les hacemos el estadiaje, los que les hacemos el análisis, los podemos operar. Pero ¿qué ocurre con los que desconocen? Yo creo que hay que concienciar a la gente. Es muy sencillo ir a cualquier farmacia o a tu médico de cabecera y que te hagan un meme test y ver tus niveles de glucosa en sangre. Y claro, el problema es que muchos de esos pacientes cuando se les diagnostica están
en estadios muy avanzados y muy deteriorados. Una epidemia muda también, que se define como esta enfermedad. Hablamos de todo lo que mejora la salud, Ismael, pero en tu caso, que era una diabetes avanzada, también ha mejorado en otros ámbitos. Me imagino que en el familiar, incluso en el económico, que no te tienes que enfrentar a los gastos que implica toda esta enfermedad. Por supuesto. En el económico, pues yo gastaba entre 180 y 200 euros mensuales en medicamentos. Y, por ejemplo, en la ropa, como ha dicho Óscar, yo pasé de la talla 64 a la 46. O sea, le dimos la vuelta a la talla. Ahí sí que hubo que gastar. Y luego, más. pues, quieras o no quieras, pues también te pones más nervioso en la familia, comes más, contra más eso más comes. Y ahora, por ejemplo, pues como bastante, pero me sé controlar. O sea, digo, pues ahí ya estoy satisfecho, no como más. Antes no, estaba comiendo sin parar. Son 10 años que se van a cumplir ahora. Óscar, mañana vas a estar curado definitivamente. No sé si tienes pensado hacer alguna celebración especial para mañana. Pues la verdad, trabajar en el restaurante y no hay más celebración más que currar. Es un hito que no sé si a partir de ahora también espera, doctor, que haya algún cambio en la medicina respecto al tratamiento de la diabetes, a partir de mañana que se cumplen 10 años, algún reconocimiento por parte, por ejemplo, hablamos de la Sociedad Americana de Diabetes, que esto suponga un paso adelante. Es un paso adelante, obviamente. Es un arma más que tenemos contra la diabetes, ¿vale? La diabetes siempre se ha atacado de forma médica. Medicamentos bien vía oral, bien pinchados. Han mejorado mucho los medicamentos hoy día. Han mejorado las insulinas. Hay nuevas insulinas que no engordan. Y entonces la cirugía es otro arma más que tenemos para la diabetes, ¿de acuerdo? Que se establezca o no, es complicado un poquito por el coste económico, que es lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Implementar un programa de estas características, por muy cara que sea una pastilla o una insulina o una intervención quirúrgica en cualquier sistema, me da igual que sea público o que sea privado, es más cara. Entonces, los resultados, está mal que lo digamos, pero los resultados económicos, si es rentable o no esta intervención, porque ahora no nos olvidemos, en medicina se habla así, y alguien lo tiene que decir, si una intervención no solo debe curar a la gente, sino debe ser rentable, cuidado, en los momentos en los que estamos, los resultados se ven a los 10, 12, 15 años. Entonces hay que establecer planes, no a 2, 3 años vista, planes de futuro para este tipo de gente, para extender este tipo de intervenciones, para que se controlen y para que se hagan como es debido. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pues nos apuntamos con ese reto. Gracias por acompañarnos. Jorge Solano, jefe de la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada del Hospital Quirón Salud de Zaragoza. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a vosotros. A 2 exenfermos, ya mañana, habrá que esperar unos días más todavía, Ismael, 2 exenfermos de diabetes tipo 2. Gracias, Óscar. Gracias, Ismael, por estar con nosotros. Muchas gracias.